Dios le bendiga, amados hermanos. Saludos desde Tabasco. Le saluda a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña también la hermana. Amén. La hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Y damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos da una vez más de poder conectarnos con nuestros hermanos de Bahía de Quino, allí en Sonora, ¿verdad? Y los hermanos también de aquí de Tabasco. Y pues damos gracias a Dios, hermanos, porque es una bendición poder aprender cada día más de la palabra del Señor. Amén. Recordemos que el Señor nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque ahí en ella os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues sean bienvenidos todos, y recordemos que el tema que se está impartiendo es sobre escatología. Amén. Así que le invitamos que tenga su Biblia ahí a la mano, una libreta, su lapicero para ir haciendo anotaciones, y también si hay alguna preguntita por allí para que la vaya anotando. Y ya lo último, ¿verdad? Pues se van va a haber un momento para las preguntas. Así que damos gracias a Dios, hermanos, y esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición este tiempo de enseñanza. Creo que estamos mal ahí en la transmisión. Sí, está transmitiendo ya, que no aparece acá lo que compartiste es el tema del tema pasado. Toma, chécalo por ahorita checamos, hermanos. Sí, pero yo aquí veo. No, checa a ver qué es lo que pasa ahí. No le entiendo. Bien, mis hermanos, no sé, es que yo no me ubico ahí con el celular, qué está pasando, pero es que ve, como dice ahí, un panorama de los tiempos, de los últimos tiempos, y ese fue el tema de la semana pasada. Para entender. ¿Ah, sí? Pues entonces ya no veo ni con lente. Perdón, hermano. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando acerca del tema de escatología. Le he puesto escatología 1 para no perdernos. Y hoy queremos hablar de un tema interesante. Ya la semana pasada hablamos acerca de el panorama de los últimos tiempos, y dijimos que el final de los primeros tiempos fue cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo. Y luego de eso viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, que ya había sido profetizado por Joel. Y ahí se inician los últimos tiempos. Es la inauguración de los últimos tiempos. Antes, ¿verdad? Después de ello empieza la era de la iglesia. A partir del derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, comienza la era de la iglesia, lo que también se le llama la era de la gracia. Y luego de que esa era de la gracia termine, o más bien la era de la gracia va a terminar, hermanos, cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, o la parusía. En la Biblia la palabra parusía tiene que ver con el advenimiento del Señor, pero en forma secreta. Es una venida secreta, el arrebatamiento, porque el Señor viene hasta las nubes y la iglesia va trasladada hacia las nubes. Y entonces ocurren algunas cosas que dijimos que vamos a ir acercándole el zoom poco a poco, pero con calma. Y luego de eso, hermanos, viene un periodo de 150 días de pretribulación, luego 3 años y medio de tribulación y otros 3 años y medio de gran tribulación. La gran tribulación en la Biblia es conocida como el día del Señor. El día del Señor no es
ni el arrebatamiento, ni la segunda venida. El día del Señor es la gran tribulación. Y luego viene, hermanos, ahí si usted lo alcanza a ver, en esa flecha que desciende y que acá la veo celeste yo, no sé cómo la vea usted allá, pero esa flecha final nos habla de la segunda venida, la epifanía. Esa segunda venida es la venida visible del Señor Jesucristo y da inicio al milenio. El milenio es un tema muy interesante que vamos a estar hablando. Ahora, hermanos, como apenas estamos iniciando en la escatología, yo le quiero dar un consejo a cada uno de ustedes, pero también para mí, para todos los que queremos aprender de escatología. Tenemos que sentar bases, debemos ir con calma. Esto es, hermanos, más delicado que comer pescado. No sé qué tipo de pescado haya, verdad, allá en las costas, que tenga espinas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces hay que comerlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Entonces, yo quiero sentar ciertas bases para que a partir de ahí, hermanos, todos los que nos interesamos en la escatología, pues tratemos de tener estos requisitos. Por eso quiero hablar de requisitos para entender la escatología. Israel, hermanos, no entendió el tiempo de la venida del Mesías. Y en su mayoría no lo recibieron. El país, la nación, no recibió al Señor. Por eso dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Lo suyo es la tierra, su creación, pero los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Mas a los que le recibieron, es decir, que sí hubo gente que lo recibió. Sin embargo, la mayoría, la nación, no lo recibió. ¿Y eso por qué razón, hermanos? Pero si tenían sacerdotes, tenían fariseos, habían escribas, había gente que les enseñaba de las escrituras, incluso que conocían, hermanos, la teología estaba en su... es un país, digamos, de teólogos, hermanos. Sin embargo, no entendieron el tiempo de la venida del Mesías. Daniel capítulo 9, verso 25. El Señor le dijo, sabe pues y entiende, le dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero yo quiero que usted vea lo que dice en la parte de arriba. Sabe pues y entiende. Daniel sí entendió, pero el pueblo de Israel, hermanos, sus líderes religiosos, los que le enseñaban acerca de las escrituras, no entendieron. Y no entendieron de tal manera, hermanos, que fíjense que solamente, pues en la Biblia encontramos algunos que entendieron. Por ejemplo, dice San Juan 1:41 que Andrés encontró a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. La mujer samaritana, hermano. La mujer samaritana le dice al Señor, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, allá en San Juan 4:25. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice en el verso 26, yo soy, con el que tú estás hablando, ese soy yo. Entonces, la mujer samaritana lo recibió. Fíjese qué tremendo que en ese tiempo que el Señor nació, habían 2 sumos sacerdotes. Y eso no era correcto. Un sumo sacerdote estaba encargado de lo espiritual y el otro de tratar con los políticos. Porque ahí hubo un problema, hermanos, una influencia romana, de manera que habían 2 sumos sacerdotes. Y tampoco entendieron el tiempo de la venida del Señor. Los fariseos no entendieron la venida del Señor.
Los escribas no entendieron. ¿Sabe quiénes entendieron, hermanos? Entendieron los pastores que estaban cuidando el rebaño. Entendieron a aquellos hombres sabios que vinieron del oriente, hermanos, buscando al Mesías, al rey de los judíos. Entendieron las rameras, entendieron los pecadores, entendieron los publicanos, entendieron pescadores. Pero el pueblo de Israel, los meros jefes, no entendieron, porque quisieron entender las escrituras de una manera secular, de una manera, ¿cómo decirlo? Carnal, solamente intelectual. Pero la Biblia, hermanos, es un libro espiritual. Fíjense que el Señor en San Lucas 19:42, estoy sentando bases, no se me preocupe si vamos a hablar de escatología, pero vamos con calma. Lucas 19:42 al 44, el Señor lo dijo. Dice, oh, si tú también conocieses, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, le dice. Fíjense, no conocían lo que estaba ocurriendo ese día que el Señor fue a Jerusalén. Estaba encubierto para sus ojos. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Dice el verso 44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, mis hermanos, qué importante es conocer el tiempo. La escatología tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Pero esos tiempos no se entienden intelectualmente, no se pueden entender desde el punto de vista secular, porque la Biblia es un libro espiritual, hermano. Fue inspirado por el Espíritu Santo. De manera que si lo queremos entender, necesitamos, por lo menos, yo escribí aquí, hermanos, bueno, el Señor puso en mi corazón enseñarle esto a usted. Por lo menos 12 requisitos para entender escatología. Lo voy a poner nada más así, creo que al pastor le envié 10, pero el Señor me dio otros 2 que encontramos aquí en la palabra. Los voy a poner aquí, luego lo envío al pastor y ya él sabrá si lo comparte en el grupo con ustedes, ¿verdad? Primero, pues, les saludamos, ya saludamos a los hermanos. Perdonen que yo lo que quiero es entrar, ¿verdad? De una vez al tema. Mire, necesitamos consagración. 2, anhelar revelación, entendimiento, sabiduría, hermanos. Anhelarlo, desearlo. 3, necesitamos, otro requisito es estudiar, investigar, escudriñar las escrituras. No es lo mismo que leer, no es lo mismo que creer, aunque es importante creer y es necesario, pero hay que estudiar, investigar, escudriñar. Eso es algo completamente importante. Calcular y observar. Ese es otro detalle interesante, ¿no? 5, buscar a Dios en oración y ruego. Ahí están los textos, pero ahorita voy rápido dando nada más lo que voy a hablarle. 6, buscar a Dios con humildad. 7, ser enseñable, ser discípulo. 8, amar al Señor. 9, ser llenos del Espíritu Santo. No se preocupe, ¿verdad? Ni se estrese. Yo estos puntos los voy a ir desarrollando por parte, poco a poco. 10, tener discernimiento espiritual. 11, tener la unción de los hijos de Isaacar. Y 12, reconocer
la función de los 5 ministerios que están en la palabra del Señor. Entonces, no sé cuántos, no sé si ya estamos listos para iniciar, hermanos, con el primer punto. Estos 12 puntos, hermanos, son cimientos. Es decir, queremos edificarle, queremos que usted aprenda escatología, pero estos 12 puntos son necesarios. Amén. Son necesarios para aprender o para entender escatología. No se trata de llenarnos nuestro intelecto de conocimientos, sino de entender espiritualmente la palabra del Señor. Vamos a empezar entonces, hermanos, con este primer punto, que es la consagración. No sé qué entiende usted por consagración, pero consagración, hermanos, tiene que ver con estar apartados para Dios. Entender que nosotros hemos sido separados, sacados del mundo para vivir en la luz del Señor. Hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, pero necesitamos mantenernos en consagración. Algunos dicen, la consagración es el ayuno. Es parte, pero la consagración, hermanos, es vivir apartado para el Señor. Sansón tenía 7 guedejas, 7 trenzas, las cuales representan consagración. Cuando se las cortaron, Sansón quedó débil. Ahora, Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Queremos aprender, hermanos, queremos ser un conducto o un canal de donde el Señor muestre su gloria y nos enseñe acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Necesitamos consagración, entender que no debemos contaminarnos con las cosas de este mundo, con lo que el sistema pagano quiere imponer, hermano. Verso 17, por favor, Daniel 1:17 dice que a Daniel se le unieron otros muchachos, 3 más. Y dice, a estos 4 muchachos, en este caso, hermanos, que estaban, pues aquellos jóvenes que se llamaban o le pusieron como nombre Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel eran 4. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero ¿qué fue lo que detonó que el Señor les diera estas capacidades? La consagración. Dijeron, no vamos a comer la comida de Babilonia. Babilonia significa confusión. No vamos a comer esa comida que nos va a contaminar no solamente el cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra alma. De manera que, hablando espiritualmente, hermano, no es que vamos a dejar de comer comida, ¿verdad? Literalmente, sino que vamos a abstenernos del mundo, del sistema pagano, y nos vamos a centrar en una consagración completa al Señor. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, debe consagrarse al Señor. Amén. Y el Señor nos va a dar a nosotros conocimiento, nos va a dar inteligencia, nos va a dar entendimiento en todas aquellas cosas que requerimos. Amén. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Ok. Número 2. Para que nosotros podamos entender, hermanos, la escatología, necesitamos anhelarla. Necesitamos desear la revelación y la sabiduría. Escúcheme bien. Revelación en la Biblia. La Biblia ya está revelada. Ya está.
Estoy explicando este término porque a veces se malinterpreta, pero esa palabra, aunque ya está revelada, si nosotros no la entendemos, no tenemos revelación nosotros. La palabra sí, pero para entenderla necesitamos espíritu de revelación. Ay, Padre Santo, ¿de qué estamos hablando? Póngame atención. Mire, Daniel 9:2. Le voy a decir algo que es lo que yo creo. Si usted analícelo. En la actualidad tenemos varias traducciones de Biblia. Y es necesario que cuando usted estudie un texto, investigue en otras traducciones para llegar a un entendimiento más claro de ese texto. No se quede solamente con una. Con todo respeto, la Reina Valera es buena, pero necesita usted también investigar en otras. Entonces yo aquí tengo en la Biblia latinoamericana, Daniel 9:2, dice: ese primer año de su reinado, yo, Daniel, estudiaba las escrituras y sacaba la cuenta de esos 70 años que debían pasar sobre Jerusalén en ruinas, como le fue revelado al profeta Jeremías. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué es lo que pasaba en Daniel? Él tenía un anhelo. Se despertó en él un deseo de conocer los acontecimientos que vendrían sobre Israel. Él anhelaba revelación y sabiduría. Entonces, en el verso 22, vea usted Daniel 9:22, dice que llega el ángel Gabriel, hermanos. Y el ángel Gabriel dice, Daniel dice, me instruyó. Daniel habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. No sé si es el verso 21 o el verso 23, pero dice, porque tú eres varón de deseo. En una versión dice que le dice Gabriel a Daniel: tú eres varón de deseo. Otra versión le dice: tú eres muy amado. Pero eso de varón de deseo significa que Daniel anhelaba conocer, hermano. Dios no le va a dar revelación o le va a dar entendimiento a alguien que no quiere entender la escatología, que no le interesa. ¿Me entienden? Pero en lo personal a mí no sé si usar la palabra encanta, pero me gusta. Es mi pasión estudiar la Biblia y conocer más, hermano. Entonces, si usted quiere entender la escatología, debe tener un anhelo, un deseo vivo por obtener revelación y sabiduría de parte de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, dice la Biblia que hay que pedirle al Señor. Hay que demandarle al Señor. Efesios 1:17. Mire cómo dice. El apóstol Pablo pedía por la iglesia. Y dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Así que eso de cuando uno ora: ay, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación, no estamos inventando, está aquí en la palabra. Efesios 1:17. Así que como pastor, como ministro esta tarde, esta noche, hermanos, y verdad, con el permiso y con la autorización del pastor, yo vengo declarando sobre usted, hermanos, que viene espíritu de sabiduría y de revelación sobre su vida para entender la escatología. Amén. Que ya llevamos 2. ¿Cuál fue la primera? Ayúdame. Ya la hermana nos va a ayudar. ¿Cuál es la primera? Amén. La primera fue consagración. Amén. Y se nos puso el ejemplo de Daniel, ¿verdad? Y sus compañeros. Y la que acabamos de ver ahorita es anhelar revelación y sabiduría para que podamos entender lo que es escatología, hermanos. Ok, Daniel anhelaba eso.
y se puso, hermanos, ahorita vamos a esos son otros requisitos, pero se puso a investigar, a orar y a leer. Bueno, mire, número 3. Otro de los requisitos para aprender escatología es estudiar e investigar, escudriñar. Eso es importante, hermano. Mire cómo dice Daniel capítulo 9, verso 2, pero hay una versión que es la versión CJ. Le voy a decir algo, hermanos, que en hebreo y en griego una sola palabra significa muchas cosas. Por eso los diccionarios son muy importantes. Entonces dice la Biblia CJ, el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a investigar en las escrituras. En la versión de usted dice que él se puso a estudiar, o en la versión Reina Valera debe decir de otra forma. Si algún hermano Ángel ahí me ayudas, en la Reina Valera cómo dice. Pero dice, me puse a investigar en las escrituras sobre el número de años que, según la palabra de Adonai, dirigida al profeta Jeremías, debía pasar sobre las ruinas de Jerusalén, a saber 70 años. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Se puso a investigar. Hermanos, el Señor le dijo a los fariseos, vosotros escudriñáis las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, le dijo. Pero la palabra escudriñar, hermanos, no es leer nada más. Usted quiere conocer escatología y nada más lee y dice, llámese este verso. Sí, pero estúdienlo. No importa que se pase un día, 2 días, una semana estudiando un solo texto, una palabra, hermanos, una palabra. Ahorita que hay internet, ahorita que existe el eSword, que por ahí lo tiene el pastor, ahorita que en el celular podemos bajar aplicaciones, hermanos. Por ejemplo, usted puede bajar, ¿cómo se llaman estas? Para buscar palabras, diccionarios, pero también el otro, concordancias. Hermanos, hay diccionarios bíblicos de hebreo, de griego. Entonces, yo recuerdo que cuando estudiamos el seminario teníamos que ir a buscar un librón así, hermano. Tremendo, un librón para poder investigar cada palabra. Entonces, hoy no, hoy lo tenemos en un clic. Buscamos, escudriñar. ¿Qué significa? Y ya entonces, pero hay que estudiar. Perdón. Dios bendiga las instituciones. Dios bendiga los institutos, Dios bendiga los seminarios, pero la mejor escuela es la iglesia. Usted y yo tenemos que investigar, estudiar, hermanos. Amén. Cada palabra de la Biblia. ¿Por qué dijeron esto? ¿En qué contexto? Para que entendamos lo que la Biblia nos dice. Amén. El hermano el hermano Alberto nos mandó aquí. Dice en la Reina Valera, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, dice, el número de años, de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Pero dice, miré atentamente. ¿Eso qué significa? Me puse las pilas y me puse a investigar en las escrituras. Amén. Por eso les invitamos a que trajera una libreta. Si usted tiene computadora, tráiganla, llévela a su iglesia, anote, busque, que le pase su pastor. Yo quisiera en la iglesia, tengo un solo hermano que tiene una computadora y ahí tiene su eSword y ahí él investiga. Pero yo le digo, hermano, por favor, bajen estas. Por eso me alegro mucho que usted esté ahí, hermanos, y que yo vea varios hermanos con hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces, estudiar, investigar, escudriñar. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Pero cuál ley? La ley de Dios, la palabra de Dios. No estamos hablando de la ley de Moisés, aunque aquí en este contexto sí,
Pero aplicando esta palabra a nuestro tiempo, hermanos, la revelación es para nosotros. Pidámosle al Señor que nos enseñe de su palabra. Tengamos hambre y sed de Dios. Que si nosotros, hermanos, como padres, aprendemos de la palabra, nuestros hijos van a ser beneficiados y vamos a obedecer la palabra. Luego, hermanos, Proverbios 25:2. Dice la Biblia: al día, gloria de Dios es ocultar un asunto, y gloria de los reyes el investigarlo. Aleluya, hermano. Así que Dios a veces encripta, oculta en su palabra cosas maravillosas. Esa es gloria de Dios. Pero gloria de los reyes. ¿Quiénes son los reyes? La Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Pero cuando le hacemos una, ¿cómo se llama, hermano Edwin, lo que nos enseñaron? Hacerle un estudio profundo al texto, que es una exégesis. Cuando le hacemos una exégesis, hermanos, a donde dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, dice ya en una exégesis, ya investigando bien, dice que somos un reino de sacerdotes. Somos reyes. De manera, hermanos, que gloria de los reyes es investigarlo. Así que pidámosle al Señor sabiduría y revelación. Bueno, número 4, calcular y observar. Aquí hay algo importante, hermano. Daniel 9:2. En la Biblia latinoamericana dice: ese primer año de su reinado, yo, Daniel, estudiaba las escrituras. Pero también dice, y sacaba la cuenta. Sacaba la cuenta. A veces ha habido gente que dice: no, hermano, ni se ponga a sacar cuenta. Pero le voy a decir algo. Yo no creo que nosotros lleguemos a saber el día y la hora en que el Señor viene. Pero sí vamos a saber por los tiempos que ya estamos cerca. ¿Me explico? O sea, se lo voy a decir de otra forma, si lo quiere anotar y la hermana lo anota acá. Mire, el Señor Jesucristo fechó el tiempo de su venida, pero no con números. No dijo el 24 o el 26 de septiembre, como dijeron algunos hace poco. El 26 de septiembre el Señor Jesucristo va a venir. Yo voy a regresar a la tierra. No, el Señor no puso esa. Por eso el Señor dijo: la hora y el día nadie la sabe. Incluso dijo: ni el Hijo del Hombre. Que ya en su contexto el Señor estaba, hermanos, ¿cómo decirlo? No estaba ni glorificado, ni estaba resucitado. Él estaba ungido. De manera que en ese contexto el Señor dijo: ni el Hijo del Hombre lo sabe. Pero sí dijo, cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo será, cuándo será el tiempo de tu venida? El Señor les dijo: mirad que nadie os engañe. Y les empezó a decir, a darle señales de su venida. Porque el Señor no fechó con números, fechó con acontecimientos. Quiero que me entienda eso, que me oiga con oídos espirituales. Amén. Y entonces usted y yo tenemos que entender que cuando el Señor dice: cuando veas que la higuera reverdece y sus hojas nacen, está hablando de Israel, sabed que el verano está cerca. Y de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Sí? Y será, en esa generación será el tiempo de su venida. ¿De qué está hablando? Nada más estoy poniendo un ejemplo, no lo tengo aquí anotado. Si una generación está entre 70 y 80 años, y hermanos, Israel se volvió una nación, la higuera empezó a reverdecer en el 12, ¿qué día es? 14 de mayo,
del 1948, Israel se volvió nación, fue reconocida por la ONU como una nación. Israel no había sido reconocido como nación cuando perdió su reino, hermanos, y fueron regados por toda la tierra, lo que le llama, hermanos, el exilio. Entonces, en el 14 de mayo de 1948, Israel es reconocido por la ONU como una nación. Y a partir de ahí, 48, si usted cuenta 70, estamos sacando cuentas porque dice la Biblia que Daniel sacaba cuentas. Entonces, si sacamos cuenta del 48 al 70, ¿cuántos años son, hija? ¿2000 qué? 2018. 48 al 70. Perdón, del 48 al 2000, sí, 48 más 70. 1948 más 70 años, que es 2018. Pero como también dice la Biblia que en los más robustos son 80 años. Entonces, 1948 más 80, ¿2000 qué? 2028. Pero permítame, no me juzgue mal. Mire, no estoy poniendo fecha. Estoy diciendo que el Señor dijo, cuando vean que la higuera reverdece, cuando vean que Israel se vuelve una nación y es reconocida, recuerden que no va a pasar esa generación y va a ser el tiempo de la venida. Y luego estamos viendo todo lo que está pasando ahí, guerra, rumores de guerra, todo eso lo vamos a ver si nos permiten, hermanos, y tenemos paciencia, que todo eso son señales de la venida del Señor. Entonces, si sacamos cuenta, estamos viviendo en tiempos, en horas, en días finales. Es inminente el regreso del Señor. Ahora, calcular y observar, hermanos, aquí yo puse, no puse otros textos, pero sí hay, hermano. Por ejemplo, la Biblia dice, el que sea inteligente, calcule el número de la bestia. Por acá lo tenía yo, déjeme ver si lo puedo, a ver, déjeme ver si le puedo poner acá. Mateo 16:2 dice, vamos a ver, déjeme ver si logro hacer esto. Es una fusión que quiero hacer aquí, un cambio para acá. Aquí, mire lo que dice aquí, hermanos. Mateo 16:2. Jesús respondió, al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Eso dice esta versión, creo que es la traducción lenguaje actual. Ahora, Apocalipsis 13:18 en la Reina Valera 1960 dice, el que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia, porque es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Pero la Biblia al día, ese mismo texto dice, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Entonces, hermanos, no es malo calcular, ¿sí? No está mal que usted investigue y calcule, hermano, el tiempo en que el Señor va a venir. Amén. Pero no debe usted ni yo poner fecha, porque si ponemos fecha, hermanos, entonces vamos a meter la pata como mucha gente que puso fechas y luego no saben dónde meter ¿cómo se llama? La cabeza, hermano. Entonces vamos a pasar al número, no sé qué número es, si es el 5. Debemos buscar a Dios en oración y ruego. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor,
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Señor, yo necesito que tú me des sabiduría. Enséñame, Señor. Por favor, dime qué es o qué significa este texto. Hermano, tenemos que, dice alguien, o dijo alguien por ahí, y me gustó esa frase porque dicen, la Biblia es el único libro en el que su autor está presente. Entonces cuando usted lee la Biblia, dígale, Señor, ¿qué quisiste decir aquí? ¿O qué quiere decir aquí? Enséñame. Entonces hay que buscar a Dios en oración y ruego. Pregúntele al Señor. Amén. Entonces, estos requisitos son necesarios para entender escatología. Pero no nada más para entender escatología, para entender la palabra. Otro, buscar a Dios con verdadera humildad o en humillación. Eso es importante, ¿no? La humildad o humillarnos ante el Señor es necesario. Daniel capítulo 9, verso 3 dice otra vez, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego. Pero luego dice, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí se está humillando. Ahí está haciendo hermano, el ayuno es abstención. Y ayuno no solamente es dejar de comer, hermanos. Ese es otro tema. Pero bueno, el ayuno también tiene que ver, hermanos, con abstenernos de pecar, con abstenernos de maltratar a la mujer, con abstenernos de maltratar a los hijos, con abstenernos de pecar. El ayuno tiene que ver con todo eso, hermano. Eso usted lo puede ver allá en Isaías capítulo, no sé si es 58, donde habla del ayuno que Dios escogió. Bueno, entonces aquí vemos a un Daniel humillándose delante de Dios. Necesitamos buscar a Dios con verdadera humildad. Mire cómo dice acá Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y mire cómo dice, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los niños? Cuando el Señor quiso enseñar acerca de la humildad, llamó a un niño y lo sentó en su pierna y dijo, si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser como un niño, humilde. La humildad, hermano. La escatología no es para hacer pedazos a los testigos de Jehová, hermano. Si alguien está pensando, hoy voy a aprender escatología para agarrar a los adventistas y a los testigos de Jehová y darle una... No. La escatología, aprender, hermanos, recibir la revelación es con humildad. Amén. Sí, ayúdame aquí. La hermana tiene un comentario. Amén. Sí, hermano, recordemos que la escatología trata sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Amén. Y pues ya a nosotros nos ha tocado o nos está tocando vivir este tiempo. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer, entender, ¿verdad?, la palabra del Señor sobre estos tiempos, no para discutir, no para pelear con otras denominaciones o no para decir yo sé más, sino para prepararnos, porque la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos cuando vean que todas estas cosas empiecen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, o sea, prepárense porque su redención está cerca. Entonces, hermanos, ese es el motivo, ¿verdad?, que nosotros conozcamos todo lo que está sucediendo en estos tiempos, veamos que son señales para que así, hermanos, nosotros pues busquemos más de Dios, nos acerquemos más a Dios, nos afirmemos más y le sirvamos más, amén, haciendo su voluntad. Amén. Entonces, mis hermanos, ya tengo 45 minutos, mire, tengo una hora para enseñar. Hermanos, otro punto, ser enseñable, o sea, ser discípulo.
digamos que en la iglesia el pastor dice, hermanos, vengan al discipulado porque vamos a aprender, pero usted, no usted pues, sino otros hermanos, el que no llegó hoy, ese hermano dice, sí, ya sé, yo todo eso que enseña el pastor ya yo me lo sé, pero esa persona no es enseñable, no va a aprender, y si aprende, hermanos, va a ser para discutir con otros. Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, le dice Gabriel, el ángel Gabriel, y yo he venido para enseñártela, le dice. Hermano, pero no me lo va a creer usted. Bueno, sí me lo va a creer porque está en la Biblia. Daniel, junto con Salomón, fueron hombres sabios y reconocidos en la Biblia. Entonces, hermanos, el ángel Gabriel vino para enseñarle. El ángel significa mensajero. ¿Sabía usted que a los ángeles que dice la Biblia ahí en Apocalipsis, cuando le dice, dile al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, ese ángel no es un ángel que viene del cielo, pues, sino es un pastor. Entonces, un ángel es un mensajero, un pastor es un discipulador, es el que enseña a la iglesia, ¿verdad? Un pastor los apacienta. Entonces dice, yo vine para enseñártela. Y mire cómo dice Mateo 13:10 y verso 11, se lo voy a leer. Mire cómo dice, hermanos. Entonces acercándose los discípulos, subraye discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque, hermanos, a ellos se refiere a las multitudes que seguían a Cristo. Pero ¿cuántos discípulos tenía el Señor? 12. Luego tuvo 70. Pero las multitudes, hermano, el montón, está bien. Pero la iglesia, los que van a aprender, hermanos, escatología, deben ser discípulos, deben ser enseñables, deben apartar tiempo, debe ser importante para ellos la enseñanza. Y dice, yo tengo que discipularme, voy a aprender escatología. No vino usted hoy, ¿verdad? Por morbosidad para ver qué es lo que enseña este pastor. No, usted viene porque quiere aprender. Debe ser enseñable. Yo una vez fui a visitar a un hermano y le digo, hermano, mira, vengo a visitarte para invitarte. Mira, la Biblia dice que Cristo viene, la palabra del Señor, hermano. Y se me queda viendo y me dice, te voy a ganar, me dice. Yo sé más que tú, Padre Santo. No, hermanito, yo no vine a discutir contigo, yo vine a invitarte para acercarte al Señor, pero si vamos a pelear o a discutir, a ver quién sabe más, pues lo dejamos ahí. Es que el que va a aprender, hermanos, el que quiere, el que necesita, debe dejarse enseñar. Claro, usted debe hacer como los hermanos de Berea, anote, investigue, y luego que investigue diga, esto sí es cierto o esto no es cierto. Esto no, esto sí lo voy a aceptar y lo voy a recibir y esto no. Pero si usted de antemano dice, yo esto hermano, no lo creo, de buenas a primeras, pues no es enseñable. Amén. Ok. Otro punto, hermanos, para entender la escatología hay que amar al Señor. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso no está hablando del cielo, hermano. Cuando estemos allá, hermano, vamos a ver cosas que no hemos visto. Cuando estemos allá, vamos a oír cosas que jamás oímos. Cuando estemos allá, no. Esto es para aquí. Son las que Dios ha preparado para los que le aman ahora. Ahora el Señor va a abrir tus ojos para que cuando leas la Biblia
digas, wow, esto yo no lo había entendido. Tus oídos, cuando escuches el mensaje, digas, eso está tremendo. Yo siento al Señor en esta noche, hermano. Cosas que no te habías imaginado. Wow. ¿Sabe usted, hermano, que el Señor le dio pan de ángeles al pueblo de Israel en el desierto? El maná era pan de ángeles. Le dice el Señor a Israel, te hice pasar por hambre y te di alimento, te di comida que tú no conocías, ni tus padres conocieron. Entonces hay cosas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que aman al Señor verdaderamente. El Señor abre tus ojos, abre tu entendimiento y abre tus oídos para que recibas, hermanos, sabiduría, revelación, entendimiento, comprensión de la palabra. En el nombre del Señor. Otro punto, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo era lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo. La iglesia del principio era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Entonces tenemos, hermanos, el Espíritu Santo es el que está con nosotros ahora. El Señor le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Necesitan la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me van a ser testigos. Amén. Es para ser testigos, pero también el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas, hermanos, que tienen relación pero son distintas. El bautismo en el Espíritu Santo es el principio. Ahí en el bautismo en el Espíritu Santo puede ser que hable en lenguas, o puede ser que profetice, puede ser que pase algo poderoso en usted, es el bautismo. Pero de ahí hay que estarse llenando del Espíritu Santo continuamente. Y en ese llenar del Espíritu Santo, hermanos, el Señor nos va capacitando y nos va dando dones. Los dones del Espíritu Santo. Y al darnos dones del Espíritu Santo, hermanos, vamos entendiendo muchas cosas. Amén. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, anótela ahí. El otro punto, pedir discernimiento espiritual, hermano. Hebreos 5:13 y 14. El discernimiento espiritual, hermanos, viene por la enseñanza de la palabra. Pero no nada más lechita, hermanos. Perdón, vamos a explicar esto. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mire, no voy a leer el otro todavía. Hay gente que sigue siendo niño en la iglesia. Se sigue comportando como niño. ¿Por qué el pastor no nos habla de esos temas que hace tiempo ya no se hablan? Quieren seguir con la lechita, no quieren avanzar. ¿Para qué nos dan escatología? No, usted no, pero esos que no vinieron, pues. ¿Para qué nos dan escatología así? Que nos hable mejor de 10 pasos cómo ser ricos. Quieren lechita. Pero mire cómo dice el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios, hermanos, nos va a prosperar, nos va a llevar a la madurez. El estudio, la investigación, el escudriñar la palabra, el oír la enseñanza, el ser discípulos, nos va a dar un discernimiento espiritual tremendo, hermano. De manera que no cualquiera nos va a engañar. Mis hermanos, ¿cuántos casos de gente que no es que están en una iglesia de engañados?
Hay gente que fueron llevados, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un tal David, no recuerdo el apellido, pero ese señor lo seguían miles de personas. Un día les dijo que vendieran todas sus pertenencias y vendieron sus casas, sus carros, y se fueron con este señor y compraron un terreno lejos de la sociedad. Y les dijo que ya Cristo venía. Y llegando allá, hermanos, se instalaron y todos vivían en una comunidad. Hasta que un día este hombre, no recuerdo el nombre, pero usted lo busca, David o David, ese hombre, hermanos, los envenenó a todos. Y él se envenenó también. Entonces necesitamos discernimiento espiritual. Hay gente que ahorita está en la iglesia, hermanos, y cuando viene a ver, ya se volvieron adventistas, porque no tienen discernimiento espiritual, no disciernen la palabra, se quedaron niños, y a un niño lo engañas con un dulce, pero a una persona grande, hermano, acuérdense lo que nos hicieron los españoles, que vinieron y nos cambiaban el oro, la plata, las piedras preciosas por espejitos. Entonces debemos tener cuidado, debemos conocer la palabra del Señor y comer alimento más sólido para alcanzar madurez y así discernir, hermanos, el tiempo que vivimos y discernir también las enseñanzas que escuchamos, porque con todo respeto, no debe usted escuchar a cualquier predicador. Yo le había dicho a un hermano, tengamos cuidado, y con todo también a usted le pido perdón si digo algo que no le guste, pero tengamos cuidado con los salmistas que enseñan. Son buenos cantando, pero enseñando eso es otra cosa. Y algunos dicen, bueno, si lo dijo fulano de tal, ha de ser verdad. No, discierna. Bueno, continuamos. Debemos tener, estos dos que voy a mencionar ahora, hermanos, no son opcionales, pero si usted los quiere poner como opcionales, pues ya se los dejo a su criterio. Tener la unción de Isacar. Mire, Primera de Crónicas 12:32, en la Biblia de las Américas dice, de los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos. Eso me gusta mucho. Necesitamos ser expertos en discernir los tiempos. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese expertise, esa capacidad de discernir los tiempos que estamos viviendo. Pídale al Señor, Señor, por favor, dame esa capacidad para discernir el tiempo que estoy viviendo. Amén. Pero dice, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Una persona que es experta en discernir los tiempos sabe lo que debe hacer. Conoce qué es lo que tiene que hacer. Una persona, hermanos, que conoce en qué tiempo está viviendo hoy, se apresura para limpiar sus vestiduras, se apresura para buscar del Señor, se apresura para ir a la casa del Señor y llenarse de Dios, porque sabe, discierne los tiempos que está viviendo. Los hijos de Isacar tenían ese expertise, esa capacidad de parte de Dios. Ok, y la número 12, hermanos, debemos reconocer la función de los 5 ministerios. A ver, ¿dónde está eso? Efesios 4:11. Esto no es religión, hermanos, no estoy proclamando ninguna denominación, pero sino lo que dice la Biblia. Dice, y Él, o sea Jesucristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. Y esos ministerios, dice el verso 12, vienen para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, son 5 ministerios. Cada ministerio, hermanos, tiene una función y vienen a capacitar a la iglesia, a los santos, a usted. No nada más al hermano santo, si está el hermano santo por ahí, a mí nada más. No, a todos los santos.
O sea, a todos los hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que puedan discernir los tiempos, para que puedan entender escatología. Entonces son 12 hermanos, 12 requisitos que acabo de mencionarles, y les voy a pedir que sí, ya tenemos la hora exacta, hermanos. Entonces, para poder entender nosotros esto, hermanos, debemos tener estos. Ahí usted tiene los textos, la hermana Olga Lidia ya les anotó, ¿verdad? Los textos de donde están, y no son pretextos, ¿verdad? Sino son textos que nos hablan de los requisitos para entender la palabra de Dios y la escatología. Bien. Si hay alguna pregunta, le voy a pedir a la hermana Olga Lidia que tal vez nos dé un resumen breve, ¿verdad?, de los 12 puntos que acabamos de mencionar. Amén. Entonces, hermanos, de todas maneras aquí lo anotamos, ¿verdad? Pero pues aquí está el esquema, nos dice cuáles son algunos, porque a lo mejor pueden haber más, ¿verdad? Pero pues aquí entendemos que están los más importantes. Dice requisitos para entender escatología. Primero que nada, hermanos, pues la consagración, eso es muy importante, ¿verdad? Ahí está la cita bíblica. También, número 2, anhelar revelación y sabiduría, desear, ¿verdad? Porque si no queremos, pues, aunque nos estén enseñando, pues no. También estudiar, investigar, calcular y observar, buscar a Dios en oración y ruego, buscar a Dios con humildad, hermano, eso es muy importante. Ser enseñable, o sea, discípulos, amar al Señor, ser llenos del Espíritu Santo, tener discernimiento espiritual, tener la unción de los hijos de Isaacar. Ahí en Primera de Crónicas se explica, ¿verdad?, quiénes eran ellos, y reconocer la función de los 5 ministerios. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que pues aquí, ¿verdad?, tenemos algunos puntos que nosotros debemos de apropiarnos, ¿verdad?, para que entendamos los últimos tiempos que estamos viviendo y así pues nos preparemos, amén, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Entonces, mire, vamos a orar. Quiero orar por usted. Y enseguida entramos con las preguntas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús vengo presentándote la vida de mis hermanos y vengo suplicándote, Señor, que cada uno de nosotros y juntamente con ellos, incluyendo al pastor y su familia, Señor, y a aquellos que escuchen esta palabra, que se consagren, Señor. Dale, Señor, ese anhelo de entender tu palabra. Dales el deseo, Señor, ferviente de recibir revelación, sabiduría. Padre, vengo declarando como siervo tuyo, vengo, Señor, declarando esta palabra sobre mis hermanos. Padre mío, dales entendimiento para estudiar, para investigar. Señor, ayúdalos para ser observadores y que también tu Espíritu Santo los guíe, Señor, que ellos puedan buscarte en oración con humildad, Señor, que sean discípulos, Padre eterno, que te amen con todo su corazón. Llénalos de tu Espíritu Santo, te lo suplico en esta noche, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, da discernimiento espiritual, Señor, que así como a los hijos de Isaacar le diste, Señor, esa capacidad, Señor, de entender los tiempos y también la capacidad de tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús, la iglesia de Bahía de Quino, Señor, sea una iglesia como los hijos de Isaacar, Señor, que reconozcan la función de los 5 ministerios, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues no sé si hay algunas preguntas. Oré para sellar esta palabra, ¿verdad? Pero ahora vamos con las preguntas. Con confianza, mis hermanos, no somos expertos, pero el Señor nos va a ayudar. Bueno, aquí tenemos una pregunta, hermana Olga, nos ayuda, por favor.
Amén. El hermano Alfonso Solano nos dice, cuando dice que Daniel entra en oración, silicio y ayuno, silicio era algo con lo que castigaban la carne. ¿Podría explicarme lo de silicio? Ok, el silicio, hermanos, era un tipo de saco, ¿verdad? Que ponían, que se ponían los que entraban en ayuno en ese tiempo, porque algunos creían, hermanos, que castigar la carne era necesario para poder entrar a la presencia del Señor en una actitud de humillación, pero yo creo, hermanos, en este tiempo ya no. En este tiempo ya no, porque el silicio, de todas maneras, le voy a dar una explicación de acuerdo a la palabra del Señor. Aquí estoy checando, ¿verdad? Pero sí, hermano. No, sí, amén. No, al mismo tiempo dice, Dios les bendiga, nos saluda. Ok. Estamos viendo, estoy buscando acá ¿cómo se llama? La cita bíblica para poder, hermanos, explicarle. Usted sabe que, bueno, usted no lo sabe, pero yo sí. Yo no crea que estamos hablando del Daniel capítulo 9, verso 3. Acá está. Daniel capítulo 9, verso 3. ¿Cómo nos dice Daniel? Capítulo 9, verso 3. Déjeme checar, hermano. Si no lo sé, lo investigo, pero sí está aquí en la palabra. El silicio. Ok. Él se ponía en ayuno, silicio y ceniza. El silicio, hermanos, le dije, ¿verdad?, que era una especie de saco, una tela, era una tela tosca. Dice que era un tejido suelto y grueso, era un saco que se usaba para lamentarse, ¿sí? Y pues como les digo, era una tela burda, una tela rasposa que se ponían. Pero la pregunta que el hermano hace, ¿verdad?, era con lo que castigaban la carne, pero eso pues era en el Antiguo Testamento. Algunos creían que de esa forma Dios se apiadaba de ellos, pero eso ya no se debe practicar para este tiempo, ¿verdad? Lo que sí debemos practicar, y lo mencionamos, es la humillación, humillarnos, morir a la carne, a eso sí, porque el Señor dijo, incluso el Señor dijo, pues si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es morir al yo. Y el apóstol Pablo también dijo que él cada día moría. Él tenía que morir a su ego, a su yo. Espero haber explicado al hermano Alfonso, ¿verdad? Amén. Ok, la segunda. Aquí hay otra preguntita, nos dice que la hermana Paola pregunta, ¿dónde dice que la señal de la venida del Señor es que Israel será nombrado nación? Ok, déjeme checar aquí y le voy a... Muy bien. Vamos a buscar, hermanos, en la Biblia. Le voy a pedir que busque en la palabra del Señor el siguiente texto. A ver. Amén. Permítame que Sí, esté buscando. Israel es una de las... Ok, Zacarías capítulo 12, verso 3, mi hermana. Zacarías capítulo 12, verso 3, sí, por favor. Amén. Aquí hermana Paola, ¿verdad? Sí. Nos dice... No, se lo voy a poner acá en la diapositiva para que lo pueda ver. A ver si logro acá.
¿Se ve? No. Creo que no puedo poner Sí, 2. ya está en la pantalla. Ahí está, hermano. Sí. Ahí está. Zacarías 12:3. Adelante. Nos dice la palabra: y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. A ver, sí. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. A ver, ese es otro, perdón. Aquí, hermanos, aquí. Isaías 66:8. ¿Quién ha oído algo parecido? Es que no aparece acá. Yo lo que quiero es que usted lo vea allá en su Biblia. A ver, mi hermano, ahora sí. Isaías 66:8, ahí está. ¿Quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día, un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Ahí, hermanos, está profetizándose que Israel iba a nacer en un solo día. Es decir, la fundación del Estado de Israel en 1948 fue profetizada cientos de años atrás por Isaías. Ahora, Mateo 24:32, si usted por favor le quiere buscar ahí en su Biblia, dice: aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora, aquí habla de la higuera. La higuera representa a Jerusalén o a Israel, pues. Entonces, sí. Amén. Entonces, hermana Paola, hay dos pasajes. No lo dice así literalmente, ¿verdad? Porque recordemos que en la Biblia pues hay profecías, ¿verdad? Entonces pues ahí, por eso el motivo de esta enseñanza, ¿verdad? De pedirle a Dios sabiduría, discernimiento para que podamos entender, ¿verdad? Todo lo que está encerrado en la palabra del Señor. Aquí el hermano Ramón Ulises dice: tengo entendido que una generación es de 70 años. Lo que no alcancé a escuchar, ¿de dónde sacó los otros 10? Ok, sí. Hermano, Los otros 10. sí, creo que es el Salmo capítulo 90. 70 o 80. En el Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, 80 años. ¿Me entiendes? Entonces, una generación oscila. Aproximadamente está entre los 70 y los 80 años. Entonces, cuando dije eso, estaba refiriéndome a ese asunto. Entonces dije que una generación se cuenta entre 70 u 80 años. Entonces, Israel fue fundado como Estado reconocido en 1948. De manera que si se cuenta 70 años, 2018. Y si se cuenta 80 años, es 2028. Entonces, no estoy diciendo que el Señor va a venir en estos días, en el 2028 o antes. Estoy diciendo que el Señor puede venir en cualquier momento, pero que las señales ya se están cumpliendo. Cuando entremos a ver señales y a ver, hermanos, cuáles son las cosas que van a acontecer antes de la venida del Señor, ¡wow! Ya el hermano Edwin lo ha estado también ahí estudiando y está tremendo. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, aquí dice la hermana Leti, pregunta: ¿para qué calcular los tiempos de la venida del Señor? Bueno, yo creo, hermano, que la iglesia tiene no solamente que hacerlo, sino que es bíblico. Le voy a buscar acá, a ver si lo tengo. Amén. Sí.
Quizá no, hermanita Leti, para calcular, ¿verdad? Poner fecha, poner hora, sino más bien discernir los tiempos, ¿verdad? Exacto. Para que pues nosotros eso nos anime o nos diga, bueno, pues ya nuestro Señor Jesucristo está pronto por venir por su iglesia, por su amada, entonces vamos a prepararnos, vamos a compartir la palabra para que otros también sean salvos. Entonces no es de calcular para poner fecha, sino para motivarnos nosotros y decirle a otros que pues que Cristo ya viene, porque hay mucha gente que duda de la venida del Señor. De hecho, mucha gente que estuvo en la iglesia y se han apartado porque dicen, bueno, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene? Y miren, ya pasó esta generación, la otra, y nada que viene. Entonces, hermana, no es tanto para poner fechas, sino para estar preparados. Sí, la hermana pregunta, ¿verdad? ¿Para qué calcular los tiempos de la venida del Señor? Entonces, mire que necesitamos calcular y observar las señales. Así es. Porque calcular, hermanos, es atribuir a algo un valor aproximado. Es un aproximado. También es cuando dedica mucho tiempo y esfuerzo para considerar una situación y así tomar una decisión premeditada. Calcular, los sinónimos es computar, contar, meditar, prever, evaluar, creer, deducir, hacer conjeturas, premeditar, dice, suponer o reflexionar. Ahora, es importante que la iglesia sí, hermanos, calcule, porque ya dijimos, incluso les di la cita bíblica, Mateo 16:2, donde el Señor les dice a los fariseos y a los escribas, ustedes dicen que cuando el cielo se pone de tal forma, va a haber calor. Cuando se pone de otro color, va a haber tormenta. Entonces dice, ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Entonces, la iglesia debe desarrollar una capacidad para entender en qué tiempo está viviendo. Amén. Por eso necesitamos, hermanos, calcular. O sea, no poner una fecha. La iglesia, hermanos, le voy a decir esto. Eso es lo que yo creo. La iglesia no va a ser sorprendida por el Señor cuando venga. Los que van a ser sorprendidos son los que no están preparados. O el mundo. El mundo, pero también muchos en la iglesia. Okay. Porque dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. No que el Señor sea ladrón, pero va a venir como ladrón en la noche. ¿Pero para quiénes? Para los que no están preparados. Pero la iglesia de Cristo, la novia, la que ama al Señor, la que está buscándole y que está preparándose, esa va a estar bien preparada y no la va a tomar por sorpresa. Para ella no viene el Señor como ladrón, para ella viene el Señor como novio. Yo quiero que usted entienda esto, iglesia. Mire, el Señor viene como novio a buscar su novia. Y la novia sí sabe cuándo se va a casar. Pero no estamos hablando de fechas. Estamos hablando de calcular con acontecimientos. Ya dijimos que el Señor no fechó con números, sino que fechó con señales, con acontecimientos. Amén. Adelante. Amén. Y así es, hermano. Entonces, aquí hay otra pregunta. Nuestra hermana Leti dice, ¿qué es la escatología? Ok, la palabra escatología viene de dos palabras que vimos la semana pasada, hermanos, y hablamos que escatología viene de escatos, ¿sí? Y ¿cómo se llama la otra palabra? Logos. Escato tiene que ver con final, con el tiempo final, hermanos y hermanas, pero también tiene que ver, aquí lo tengo, se lo voy a poner, escatos, a ver si lo alcanza usted a ver aquí, hermano. ¿No? A ver. Bueno, esa palabra escatología se compone de dos vocablos. El primero es
escatos, que significa último o postrero, ¿ok? Y logos, que significa tratado o estudio, es decir, es el estudio de los últimos tiempos, de los postreros tiempos. Y también ya dijimos que los postreros tiempos iniciaron desde el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Aquí hay otra del hermano Fernando Padres, dice: en el reloj de Dios, según se detuvo unos minutos, ¿ese es el tiempo de la gracia o son las 70 semanas, o cómo se puede interpretar? Dice. Bueno, el reloj de Dios, hermanos, para mí es, son los escenarios. Los escenarios. Le voy a poner algo aquí que todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver después. Pero el reloj de Dios es esto, mire, le voy a decir, porque algunos escatólogos dicen que el reloj de Dios es Israel. Pero el reloj de Dios, hermanos, hay por lo menos 7 manecillas. El reloj de Dios, tenemos que observar Israel, tenemos que observar incluso un sistema que es babilónico, que hay, hermanos, que eso lo tendríamos que estudiar. Y la iglesia tenemos que observarla también, porque es uno de los escenarios del reloj de Dios. La tierra, el cosmos, el mundo, el sistema pagano y la familia. Eso es el reloj de Dios. Eso es lo que, hablando bíblicamente y espiritualmente, que se detuvo, sí, hermano. Estamos en el tiempo de la gracia y es lo que platicamos acá. Se lo voy a poner aquí, hermanitos, porque lo vimos en la enseñanza pasada, que aquí está. Mire, esta es una línea de tiempo. Aquí le voy a poner, aquí estamos. Dirían allá cuando entra usted a un lugar grande, dice, usted se encuentra aquí. Mire, aquí inició el final de los tiempos, los últimos tiempos, aquí, con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que el apóstol Pedro se puso de pie y dijo, estos hombres no están borrachos. Esto que sucede aquí es lo que profetizó Joel. En los postreros tiempos, en los postreros días, derramaré de mi espíritu. Entonces, ese fue el inicio de los últimos tiempos, el inicio. ¿Ok? Todavía no. Entonces, aquí, en esta parte, usted alcanza a ver allá, hermanos, todo esto verde que puse aquí es la era de la iglesia, la gracia. El Señor le puso pausa a Israel y empezó la era de la iglesia, de la gracia. ¿Cuánto tiempo va a durar? El Señor en su sola potestad lo sabe. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero sí debemos nosotros entender que estamos viviendo ya digamos, hermanos, que ya el árbitro, ¿verdad?, está a punto de silbar el final del partido, pero que está dándole 5 minutos extras, digamos así, porque el Señor dice, ¿verdad?, no es que tarde su promesa, sino que es paciente está esperando, ¿verdad?, si algunos se arrepienten. Sí, adelante. Es el mismo pasaje, ¿verdad? Para que... No sé si le expliqué entonces al hermano, ¿verdad? Dice la pregunta, en el reloj de Dios según se detuvo unos minutos. ¿Ese es el tiempo de la gracia o son las 70 semanas cómo se puede interpretar? Ok. Yo acabo de expresar, si lo queremos ver como que el reloj de Dios se detuvo, sí, pero para Israel. A Israel le puso pausa. Dios no está tratando ahorita con Israel, está tratando con la humanidad completa. Si algún israelita se convierte, tiene que ser parte de la iglesia del Señor.
Vivimos en la era de la gracia. ¿Cuándo va a terminar esa era de la gracia? Cuando el Señor, ahí pongo esto, hermano, cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí se termina el tiempo de la gracia. Y el Señor empieza la última semana de Daniel. La última semana de Daniel son los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. Y empieza el trato con Israel. ¿Dónde? En la pretribulación, en la tribulación y en la gran tribulación. Ese periodo de 7 años, hermanos, que es la última semana de Daniel, no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Dios va a tratar con el pueblo de Israel, pero algunos hermanos no se están preparando y se van a quedar para la tribulación o la gran tribulación y la gran tribulación, pero no es para ellos. Sí, me explico con eso. Es como el infierno, hermano. El infierno no es para la gente no es para el hombre, no es para el ser humano. Dice la Biblia que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego, pero no se quieren ir solos y están engañando a mucha gente. Y hay quienes dicen, sí, está bien, y le van haciendo caso al enemigo, y pues allá van a terminar. Esperamos que no, ¿verdad? Pero de igual manera pasa con la tribulación y la gran tribulación. No fue hecha para la iglesia. Por eso el Señor viene antes. Y eso lo vamos a ver, hermano. Les digo, ahorita estamos sentando bases, ¿verdad? No podemos comernos la Biblia de un solo bocado. Hay mucho que hablar. Adelante, mi hermano, si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Ok, ya pasamos los 27 minutos 20 minutos de preguntas, hermanos. No quiere decir que ya hasta aquí me pagan, ya me voy. No. Pueden preguntar todavía, pero si ya no hay preguntas, pues, no sé, hermano Edwin. Sí, hermano, Dios te bendiga, hermano Fernando Padres. Voy a saludar a algunos hermanos: Alberto Torres, Ani Moreno, Juan César Marquina, Edwin Suárez, Ramón Ulises Becerra, La Madrid. ¿Quién más? Ana Méndez. No sé si Ana Méndez es la profeta, no. Avi, la hermana Eva, Dios te bendiga, Evita. Jorge Alan Marín, Chata Flores, Alfonso Solano, Ramón Ulises Becerra, otra vez, Dana Jezabel Jara Vera, Ramón Ulises Becerra, otra vez, Fernando Padres, bien, listo, dice la hermana Eva, Juan César Marquina. Y el hermano Juan César Marquina. Hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y pues si hay la oportunidad, pues el próximo martes estaremos hablando. Nada más déjenme hacer como si vamos a continuar, hermanos, vamos a estar aquí, si vamos ya a entrar en esto, miren, vamos a estar viendo, vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿se ve, no? Un cuadro comparativo de acerca de la tribulación y la gran tribulación, hermanos. Tengo problemitas aquí para ponerlo, pero bueno, entonces les invito para que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga a todos y nos despedimos, hermana Olga Lidia. Dios les bendiga, hermanos, los pastores, hermano Edwin, Eva, la Noni. Dios les bendiga a todos los hermanos que están ahí congregados y los que están conectados. Amén. Amén. Saludos y bendiciones a todos. Y también saludamos a todos los hermanos que escuchen y vean este video en YouTube. Dios les bendiga.